En el número 2, Luis Almagro. No se calla y no se va. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aclaró que no pidió una intervención militar en contra del gobierno venezolano luego de que los gobiernos de Maduro y Evo Morales de Bolivia lo acusaran de promover una intervención armada y atentar contra la paz de América Latina. Almagro aseguró que su mensaje no es de violencia, sino para detenerla y que se debe agotar el camino de las acciones diplomáticas. Y sentenció que ni se calla ni se va, en respuesta a los ataques de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Por cierto, Nicaragua, este último, pidió la renuncia del secretario. Tenerte bien informado. CNN. Para esta parte del programa le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluopciones VZLA. Concluopciones VZLA. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, visitó el pasado viernes el puente internacional Simón Bolívar, el principal punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. La visita se llevó a cabo en el marco de evaluación del grupo de trabajo de la OEA que analizó el éxodo masivo de venezolanos. Una vez en el área, Almagro fue abordado por decenas y decenas de migrantes huyendo de la crisis venezolana. Los migrantes exigían soluciones inmediatas a la crisis y lamentaban tener que abandonar el país empujados por la miseria. Al mismo tiempo, agradecieron al secretario su apoyo para con los venezolanos. Ahora, al preguntarle cuál podría ser la salida al conflicto, Almagro dijo que el problema en Venezuela se arregla cayendo Maduro e hizo un llamado a la comunidad internacional a proteger a los venezolanos y a no descartar ninguna acción, ni siquiera una intervención militar. Vamos a escuchar. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. El comentario del secretario Almagro ha causado revuelo, incluso dentro del llamado Grupo de Lima, que está conformado por 14 países, que catalogan al gobierno venezolano como un régimen antidemocrático e inconstitucional, pero quienes también rechazan una acción militar en Venezuela. Almagro, sin embargo, dice que sus comentarios fueron malinterpretados. Vamos al Centro Mundial de Noticias en Atlanta, y está nuestra Kay Guerrero, que tiene más detalles. Kay, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Fernando, buenas noches. Así es, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha recibido una lluvia de crítica por exponer durante una visita a la frontera colombo-venezolana el pasado viernes que ninguna opción debe ser descartada en Venezuela, incluyendo una intervención militar. Sin embargo, Almagro dice en un video publicado este fin de semana que sus comentarios fueron malinterpretados porque, ante todo, dijo, deben agotarse las acciones diplomáticas. El secretario general agrega que con este debate se está perdiendo el enfoque principal de los hechos que nada tienen que ver con su discurso, sino con las acciones opresivas y antidemocráticas del gobierno venezolano. Escuchemos. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. El mensaje nuestro, integralmente, no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo. Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Es fundamental tener ese contexto presente. No puede ser de otra manera. Que a nadie se le ocurra sacarme de ahí.
En este mismo mensaje, Almagro invoca un principio conocido internacionalmente como R2P, Responsibility to Protect, o responsabilidad para proteger en español, propuesto inicialmente por Canadá y aprobado en Naciones Unidas en 2005, que establece que la soberanía de un Estado también significa la protección integral de su pueblo y que cuando un Estado es incapaz de hacer esta tarea o cuando el Estado es el agente represor, entonces la comunidad internacional no solo tiene el derecho, sino la responsabilidad de proteger a los oprimidos. Este concepto, sin embargo, se planteó principalmente en casos de genocidio o conflicto interno, y algunos expertos dicen que por ahora Venezuela no ha llegado a ese nivel. Almagro, por su parte, dice que a futuro la comunidad internacional no podrá negarle este derecho a Venezuela. La responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos. Muchas veces nunca llega. Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención. No, no, no. Es completamente inmoral negar a futuro este derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta. Almagro dijo también que no estaba pegado a su cargo y advierte que seguirá luchando contra la dictadura venezolana, dijo, hasta que caiga, donde sea, como sea. Este es quizás el discurso más abierto y más firme del secretario Almagro contra el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano, pese a los múltiples reportes de organizaciones que denuncian la situación, niega que haya una crisis humanitaria en Venezuela, que exista un éxodo masivo o que se estén violando los derechos humanos, y ahora dicen que demandarán al secretario Almagro ante Naciones Unidas por presunta promoción intervencionista. Para ello cuentan con el apoyo de países aliados como Cuba, Bolivia y Nicaragua, quienes ya piden la renuncia del secretario Almagro. Fernando. Gracias, Key, por la información, como siempre, completa. Aquí la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Buenas noches, Key. Bueno, ya se me fue. Mi invitado de esta noche no está en desacuerdo con una intervención militar o armada en Venezuela. Al regresar voy a hablar con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Soy José Levi desde Jerusalén. Le doy la bienvenida de inmediato a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, quien nos acompaña. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Hola, Fernando, te escucho muy bien, gracias. Lamentablemente veo que tuvimos problemas con mi cámara, algo pasó. No te preocupes, vía telefónica también es igual de importante escucharte. A ver, Diego, aquí, bueno, Almagro causa controversia cuando dice que no hay que descartar la posibilidad de... Y por otro lado, veía tus declaraciones, y además me enviaste el video, en donde dices, no, es que no es que descartar, es que no podemos permitir que esto se convierta pues en otros escenarios, ¿no? Mencionabas, si no me equivoco, Ruanda, y mencionabas otros lugares con historias terribles. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con una intervención armada o militar? Fernando, permíteme una cosa primero. Yo formé parte del grupo de trabajo en las Naciones Unidas que diseñó la política de la responsabilidad de proteger, se llama R2P. Estaba en el Consejo de Seguridad R2P. con algunas de las peores crisis que ha tenido la humanidad, como fueron Bosnia, Ruanda, Camboya, Somalia, y tal vez soy muy sensible a la redacción de documentos. Y yo reaccioné ante el documento del grupo de Lima, que por cierto ha sido un grupo que ha sido muy valioso para el rescate de nuestra libertad. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que la manera como está redactado esto es exactamente, me recuerdan todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y declaraciones del diálogo, la conversación, y mientras tanto mataron 500.000 de personas en Ruanda, mataron 200.000 personas en Bosnia y cientos de miles en el Congo. Entonces, ese documento, esa declaración del grupo de Lima la encontré altamente peligrosa, Fernando, porque primero desestimula a un país como el nuestro, donde la gente está sufriendo tanto, y segundo, es una especie de luz verde al régimen de que se pueden seguir
violentando, reprimiendo, porque el grupo de países suramericanos, en el fondo ha dicho, no le pondremos un dedo al régimen de Maduro, y al mismo tiempo no queremos que ni siquiera los amenacen. Entonces, Diego, importante lo que nos estás diciendo, pero aquí hay una pregunta clave. ¿Intervención militar o intervención armada? Son dos cosas completamente diferentes, Diego. Si se llegara a dar alguno de estos escenarios, ¿te valdrían los dos? Pero tú dices que entre cuál de los dos hay un solo tipo de intervención. Cuando se interviene humanitariamente, todas las intervenciones son humanitarias al final, porque se trata de ir a resolver una crisis. Lo que pasa es que algunos hablan de intervención humanitaria un poco suavizando el término, pero a mí me tocó, Fernando, aprobar la primera, para poner el nombre, intervención humanitaria en Bosnia, siendo yo presidente del Consejo de Seguridad en Bosnia, pero los camiones de las Naciones Unidas cargados de alimentos y medicina iban custodiados por soldados. O sea, esto no es una intervención humanitaria desarmada de ninguna manera. Bien. Diego, sé que estás yo estoy corto de tiempo y yo sé que tú estás en un compromiso, en una cena, que te agradezco además el tiempo. No, me salí de la cena para hablar contigo, Fernando, porque es mucho más importante conversar contigo que en una cena. Pero yo te quiero decir algo. La Declaración de las Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger, surge justamente después de las tragedias de Bosnia, de Yugoslavia, de la tragedia de Ruanda. El propio secretario general, Kofi Annan, hizo una especie de... pidió perdón a la comunidad internacional por el manejo que había hecho las Naciones Unidas, justamente por esa permisividad del tipo de declaraciones como el que hace el Grupo de Lima, que olímpicamente tiran a la basura un concepto tan importante como es el de la responsabilidad de proteger, que si bien es cierto, no es un principio de derecho público internacional, es una política que ha sido aplicada, por ejemplo, en el caso de Libia, con Gaddafi, y es recordada porque es fundamentalmente lo que impide que los gobiernos abusen de su pueblo y que no haya nadie que los vaya a proteger. A mí me parece increíble que haya semejante insensatez de la comunidad internacional de decir, bueno, nosotros no vamos a ir de ninguna manera a hacer nada contra ese narcoestado, porque no es un gobierno, no es Venezuela, y hablan de las dos partes como si no hubiera una parte criminal y una parte inocente. Diego, esto es plática de por lo menos 40 minutos contigo, la quiero tener ya con más calma tú y con mucho más tiempo, obviamente, para todo. Encantado, pero estoy en contacto contigo, me dices cuando se pueda y lo hacemos, ¿no? Se nos fue el audio. Sí, con mucho gusto iba a decir Diego, yo estoy seguro. Era Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, con este tema sensible que hoy está en la palestra. Hago una pausa y vengo. En CNN. Soy Fernando del Rincón para agradecerle que me haya acompañado y decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio y que nos vemos mañana. Claro, si me hace el favor. Gracias.